Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a hablar de la monografía de la independencia de México. Está conformado nuestro equipo por Hernández Altamirano Jessica, Isidro Pacheco Brenda América, Maldonado Barballo Celín, Olvera Palacios Itlali y su servidora Basilio Hernández Erika. La independencia de México inició en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con un pequeño grupo de indios mestizos y criollos, armado con instrumentos de labranzas y en su mayoría sin instrucción militar. 4 meses después, los insurgentes eran 100,000 con más de 95 cañones. La situación de los nativos de las colonias americanas hizo que en 1810 se iniciaran movimientos independentistas, mismos que después sucedieron en México. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó la rebelión para terminar con el dominio español que había gobernado el país. La primera etapa de la lucha independentista termina cuando Hidalgo fue prisionero en marzo de 1811 y fue fusilado tras ser excomulgado en julio del mismo año, y su cuerpo fue decapitado y exhibía su cabeza en la facha de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Morelos era sacerdote, pero tenía un talento muy particular para la estrategia, a diferencia de Hidalgo, ya que él no vistió sotana, sino un traje militar, y dedicó parte de su tiempo a la formación de militares y a disciplinar la tropa. La lucha por la independencia de México continuó con varios caudillos hasta su conclusión 11 años después, el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante, insurgentes y realistas unidos a la Ciudad de México. Algunos de sus antecedentes. México fue colonizado por España con la llegada de las grandes navegaciones desde el siglo XV. Durante casi 3 siglos, México estuvo bajo el dominio de los españoles. Por otra parte, los aztecas que habitaban en el territorio mexicano fueron conquistados, dominados y explotados por los españoles, liderados por Hernán Cortés. Hasta 1810, año de la Declaración de la Independencia de México, los españoles exploraron de todas formas el territorio y las poblaciones nativas. El pueblo mexicano, además de ser explotado por los españoles, tenía que seguir las leyes de España. Personajes de la etapa de los antecedentes de la Guerra de Independencia de México. Tenemos a Francisco Javier Clavijero, de 1731 a 1787. Es considerado el primer historiador mexicano. Fue el autor de las obras Historia Antigua de México, 1780-1781, e Historia de California, en 1789. Ambas fueron indispensables para los estudios de las culturas amerindias en el Nuevo Nueva Hispana. Josefa Ortiz de Domínguez, de 1768 a 1829. Ella nació el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, Morelia. En el año de 1810 conoció al cura Miguel Hidalgo y Costilla y al capitán Ignacio Allende, a los que informó del desarrollo de la conspiración de Querétaro. Josefa persuadió a sus compañeros para que adelantaran la proclamación de la independencia al mes de septiembre. Napoleón Bonaparte, 1769-1821. Permaneció hasta los 15 años en la Academia Militar de Brienne en Francia. En 1795 fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. En esta época el Imperio francés alcanzó su máximo esplendor en 1811 y en 1814 Napoleón abdica como emperador de Francia y fue enviado a la isla de Elba. Napoleón se entregó y fue exiliado a un islote en África, en Santa Elena, y el 5 de mayo de 1821 murió a los 51 años. José de Iturrigaray, 1742-1815. Fue un militar y administrador colonial español, virrey de la Nueva España entre los años 1803 y 1808. Desde 1793 hasta 1798 ejerció como gobernador de Cádiz.
En 1800 fue nombrado segundo comandante de Andalucía. Inició su virreinato en Nueva España en 1803, ganándose el aprecio del pueblo al autorizar inmediatamente la celebración de corridas de toros, que su procesor había prohibido. Y tras ser trasladado a España fue juzgado y declarado inocente, aunque tras su muerte se halló culpable en juicio de residencia. Tenemos las etapas representativas. La primera es la iniciación, que fue de 1810 a 1811. Fue liderada por Miguel Hidalgo. La iniciación no tuvo una organización militar y política que le permitiera hacer frente al régimen monárquico. Fue un periodo de gran insatisfacción general, como la corrupción administrativa, el maltrato a los indígenas, los negros y las castas, y otras restricciones culturales. Trajo muchas ideas ilustradas como la Revolución Francesa, la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América y la invasión de Francia a España con ideologías liberales. Esta etapa solo duró 7 meses. 2. Organización y definición, 1811 a 1815. Este inició con la captura de los primeros caudillos. Se caracterizó por ser un intento de independencia organizada con una estructura militar y política. Se creó una administración de servicios espirituales y se definieron instituciones de justicia otorgados a la autonomía de pueblos. Expuso un documento llamado Sentimientos de la Nación, en donde se declaraba la libertad de América, España o de otras monarquías, promoviendo de esta de manera de libertad y la igualdad. Tercera etapa, la resistencia. Esta se desarrolló entre diciembre de 1815 y febrero de 1821. Su organización desató una dura contraofensa por parte del ejército realista. Los rebeldes se mantuvieron en pie de lucha en zonas agrestes para los soldados españoles. Francisco Javier Mina apoyó la causa independentista. El 4 es la consumación de 1821. Esta fue la cuarta etapa, primero con el Tratado de Córdoba, que aprobó el Plan de Iguala, reconociendo a la monarquía española pero no la soberanía constitucional para México, y más tarde con el Acta de Independencia. El Plan de Iguala defendía 3 garantías, que era la religión, independencia y unión. Se logró un régimen constitucional para los mexicanos con un acuerdo en el año de 1821 con el Acta de Independencia. Suave patria. Personajes representativos de la Guerra de Independencia de México. Miguel Hidalgo y Costilla, 1753-1811. Fue un insurgente sacerdote y mexicano. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Panjamo, Guanajuato. Tras el establecimiento de la República Mexicana en 1824, se le reconoció como el primer insurgente y padre de la patria. El 16 de septiembre fue el día en el que proclamó su rebelión y se levantó en armas. Francisco Javier Mina Larrea, 1789-1817. Fue un español que se unió al levantamiento independentista después de que fuera desterrado por sus ideas liberales a Inglaterra. El 22 de abril de 1817 desembarcó de Francisco Javier Mina a Soto la Marina, Tamaulipas. Ignacio María de Allende y Unzaga, 1769-1811, uno de los más destacados protagonistas de la primera fase de insurrección. Asumió el mando de los huestes insurgentes cuando la sublevación ya se había sido prácticamente aplastada. José María Morelos y Pavón, 1765 a 1815. Fue un prócer mexicano conocido como el Siervo de la Nación. Nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid. Fue un sacerdote que se hizo caudillo a la cabeza del segundo proceso independentista de México. Se presentó ante Hidalgo para ser capellán del ejército. Félix María Callejas nació el 1 de noviembre de 1753. Con 20 años se incorporó al servicio del Ejército del Rey. En el servicio de armas se especializó en cartografía militar y fue un militar y administrador colonial español. Consumación y consecuencias. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante de Agustín Iturbide y sus aliados entró triunfante a la Ciudad de México, conmemorando el acontecimiento de manera simbólica. El 28 de septiembre tuvo lugar la firma del Acta de Independencia, que de manera oficial avala el nacimiento de una nueva entidad política.
El Imperio Mexicano, cuyo territorio abarcaba desde lo que hoy es el norte de California hasta el sur de Costa Rica. La consumación de la independencia de México fue un proceso muy complejo, colectivo y regionalizado. Entre 1855 y 1856 se publica el libro México y sus alrededores. En 1859 se establecen las leyes de reforma. En 1865 se publicó la obra Modelo en Sigénero. Pintor oficial fue el Santiago Rebull y en 1867 termina la Guerra Civil. Personajes de la etapa de la consumación de la Guerra de Independencia de México. Vicente Guerrero, 1783-1831. Continuó luchando por una causa que ya todo el mundo daba por perdida. Las irregularidades detectadas con el proceso electoral y las rivalidades internas desencadenaron el levantamiento del llamado La Acordana. Dirigió su propio Guerrero y apoyando por el general Santana, el Congreso proclamó presidente constitucional a Guerrero, aunque en su mandato duró desde abril hasta diciembre de 1829. En 1833 fue declarado benemérito de la patria y en 1849 el recién creado estado de Guerrero recibió a su nombre a su honor. Fray Servando Teresa de Mier, 1765 a 1827. Se ordenó sacerdote. En el año 1802 dejó los hábitos en Roma, viajó a Francia, donde enseñó español y tradujo libros. En 1822 regresó a México y fue elegido diputado, y entre las obras que escribió destaca lo que fue la historia de la Revolución de Nueva España en Londres de 1813 y Cartas de un americano al español, que fue de 1811 a 1812. Falleció en Ciudad de México el 3 de diciembre de 1827 e incluso una calle de la Ciudad de México lleva su nombre. Andrés Quintana Roo, 1787-1851. Nació el 30 de noviembre de 1787 en Mérida, Yucatán. Fue uno de los próceres de la Guerra de Independencia Mexicana, al igual que su esposa Leona Vicario. El 6 de noviembre de 1813 declaró la independencia. Tras ser firmada la declaración, Quintana Roo escribió un manifiesto a la nación para dar a conocer la noticia. Carlos Mayas de Bustamante, 1774-1848. Político e historiador mexicano, destacó en el marco del proceso de emancipación de México y en las primeras décadas de la independencia del país, por su labor como historiador y como periodista. Nicolás Bravo, 1786-1854. Político y militar mexicano que participó en el bando insurgente durante la Guerra de Independencia. Fue presidente de México en 3 ocasiones, 1839, de 1842 a 1843 y en 1846. Juan de Odoncu, 1762-1821. Se adhirió al movimiento libertador, participó en la junta que redactó la Carta de la Independencia de México y falleció muy poco después, el 8 de octubre de 1821, en la Ciudad de México. Agustín de Iturbide, 1783 a 1824. Nació en Valladolid el 27 de septiembre de 1783 y murió en Padilla, Tamaulipas, el 19 de julio de 1824. Este se desempeñó como emperador de México entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I. Y eso sería todo de nuestra parte, esperemos que les haya gustado.